Vamos a retomar el contacto con nuestro moderador técnico, el doctor Erwin Villagómez Aguilar, quien a continuación va a brindarnos un resumen y va a dar la ronda de preguntas y respuestas. Doctor. Muchas gracias, licenciada. Una vez que después de habernos ilustrado e informado mucho realmente con estas brillantes exposiciones de nuestros expositores, vamos a brevemente a dar un resumen de la propuesta hacia la última etapa del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. La primera exposición dada por el doctor Guerin Senzano, hemos puntualizado lo siguiente: evolución del Programa Nacional de Fiebre Aftosa en Bolivia. Expone avances y logros del programa Aftosa en varios años. Ha tenido los siguientes hitos. Chiquitania fue declarada zona libre año 2003 por la OIE. En Bolivia, la zona libre de aftosa sin vacunación abarca el departamento de Potosí, Oruro, Pando y parte del departamento de La Paz. Zona libre con vacunación, los departamentos de Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y parte del departamento de La Paz. Respecto al cumplimiento de normas del Programa Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa, PEFA, para levantar la vacunación, se efectuaron 4 acciones. 1, evaluación del sistema. 2, riesgo de infección. 3, validación de riesgo. Y 4, caracterización del sistema productivo. B, quedó por hacer 4 acciones. 1, financiero, fondo de compensación y análisis de costo-beneficio. 2, banco de vacunas para emergencias. 3, que el Estado tenga disponibilidad rápida de fondos. Y 4, identificar fondos inmediatos, públicos y privados, vale decir fuentes de financiamiento de inmediato para mantener la nueva estructura. Luego, seguidamente vino la segunda exposición a cargo del ingeniero Alejandro Díaz. Las puntualizaciones son las siguientes. A continuación se expuso el impacto económico ante un brote de fiebre aftosa por el movimiento de ganado de Santa Cruz al Beni. La pérdida económica ocasionada en el movimiento sería de $1.270.000 en un mes. Respecto al impacto económico ante un brote de fiebre aftosa por movimiento de ganado del Beni a Santa Cruz, la pérdida económica ocasionada en el movimiento sería de $7.700.000 en un mes. Luego, la comercialización intra e interdepartamental de Santa Cruz, la pérdida por suspensión de la actividad comercial en ferias y centros de remate en Santa Cruz sería $10.100.000 en un mes. La pérdida por actividad comercial de Santa Cruz a otro departamento excepto el Beni al mes sería de $12.437.000 en un mes. La exportación de carne y en leche tendría una pérdida estimada en $5.500.000 por mes. Vale decir, la pérdida total por mes por un brote de aftosa sería de $37 millones. Versus la inversión de vacunación, costo de un brote de aftosa, el costo de una campaña de vacunación de aftosa es de $6 millones por año. Y la pérdida de un brote de aftosa en un mes es de $37 millones. Adicionalmente, de darse el brote, traería como impacto indirecto el cierre de fronteras, pérdida de confianza de diversos productos, desincentivo a la producción y pérdidas económicas incuantificables. Seguidamente tenemos el resumen de la tercera exposición a cargo del doctor Javier Landívar,
y hemos puntualizado lo siguiente. El acuerdo entre Fegasacruz, Fegabeni y Senasac, realizado el 1, 2 y 3, el 2 y 3 de marzo del año 2020 en Trinidad, consideró respecto al movimiento de ganado, inciso A, de Beni a Santa Cruz, de predio a predio, deben ser identificados individualmente. Si es hacia centro de remate, serán vacunados, en ambos casos en el predio de destino. De Santa Cruz al Beni, antes de enviarlos, un ciclo antes no deberán ser vacunados. Cuando es a feria deberán ir y retornar, no pudiendo ser comercializados en el destino. Culminando con un cronograma que señala la contratación de un experto para hacer un seguimiento del plan de Aftosa. Este acuerdo será aprobado por la CODESA, Santa Cruz y Beni. Luego por la CONASA, finalmente el SENASAC emite una resolución administrativa. Luego de la reunión de la CODESA Santa Cruz el 4 de junio 2020, para analizar el acuerdo firmado y dar cumplimiento a su punto 5, se hizo notar al Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y SENASAC Nacional en fecha 5 de junio del año 2020, enviando el protocolo de mitigación de riesgo de fiebre aftosa por movimiento de bovinos y bubalinos desde departamentos sin vacunación a Santa Cruz, que establecía condición de destino, procedimiento de identificación individual y registro individual de animales, requiriendo validación y resolución administrativa del SENASAC. Finalmente, Fegasacruz hizo una propuesta para el Plan Nacional de Fiebre Aftosa con la siguiente estructura. Formar un equipo multidisciplinario, funciones del equipo técnico, aspectos técnicos y aspectos económicos. Esta propuesta basada en Reglamento Nacional de Sanidad Animal Regensa, que es una normativa nacional. Guía técnica de trabajo para la última etapa del programa hemisférico de erradicación de la fiebre aftosa, PEFA, y el Código de Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE. Finalmente, tenemos las puntualizaciones de la exposición del doctor Marcelo Lara y contra lo siguiente. Retos sanitarios para exportaciones, doctor Marcelo Lara. Crecimiento de la población mundial, él indica, da un breve pantallazo del crecimiento de la población mundial de 7.633 actualmente, que llegará a 10.000 en el año 2050. El consumo mundial de la carne también subirá enormemente, de 316 millones de toneladas actual a 353 millones de toneladas al año 2026. Se considera a China y Estados Unidos los mercados más importadores de carne deshuesada, congelada. China lleva la mayor cantidad de importaciones con 1.362 millones de toneladas el año 2019 y Estados Unidos el segundo con 414.000 toneladas. Los protocolos sanitarios estrictos para exportar carne a mercados exigentes. Existen estos protocolos, ¿no? Además, hay los retos para la fase primaria, para los ganaderos, el reto. Asumir buenas prácticas pecuarias, sanidad animal, bienestar animal, trazabilidad, infraestructura y transporte, calidad, sustentabilidad, productividad. Retos para la industria serían los siguientes: bienestar animal, BPH, BPM, MIP, POES, HACCP, trazabilidad, prevención de alergenos, defensa alimentaria, fraude alimentario y responsabilidad social. Desafíos para el país: fortalecer el servicio sanitario veterinario, creación de la marca de la carne, agilización de procedimientos y autorizaciones. También existen desafíos académicos, desafíos
en la fase primaria y desafíos para la industria. Sucintamente, ese sería el resumen que hemos elaborado con relación a las 4 brillantes exposiciones. Seguidamente, como habíamos establecido en el programa, vamos a continuar con las preguntas y sus respectivas respuestas. Aprovechamos para informarles que una vez terminada la presentación, vamos a subir a nuestras redes sociales y a la página web la información para que puedan tener acceso a ella, puedan descargar y también ver todos los cuadros estadísticos que se han presentado ahora, que nos los han estado pidiendo en los mensajes. Debemos afirmar que las preguntas no son específicas para ningún expositor, por lo tanto yo lo dejo abierto para que cada expositor, de acuerdo al tema que le tocó exponer, pueda responder a las mismas. Vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué hace falta para que Bolivia sea declarada libre de fiebre aftosa? Ya, prácticamente Bolivia ya fue declarada libre de fiebre aftosa, con los 2 estatus, tanto vacunación, libre de fiebre aftosa con vacunación y sin vacunación. Lo que estamos en el proceso de la última etapa, los procesos de transición a la última etapa, en el cumplimiento de acuerdo a la guía técnica de trabajo del PEFA para pasar a esa transición. Actualmente, el 2014 ya fue declarada Bolivia libre de fiebre aftosa con vacunación y sin vacunación. Muchas gracias, doctor Celsano. Aquí va otra pregunta. ¿Existe algún antecedente de algún país que haya pasado a la etapa de libre sin vacunación y haya habido algún brote después de dejar de vacunar? ¿Y cuál sería este caso y cómo lo manejaron? Sí, hay casos muy importantes. El caso de Uruguay, por ejemplo, es un caso muy grave, que ellos suspendieron la vacunación y luego de eso, obviamente, hubieron brotes de aftosa. Fue un tema complicado. Argentina también tuvo la misma situación. Fue una época donde hizo la suspensión de la vacunación de fiebre aftosa y hubieron un sinfín de brotes de aftosa en toda la Argentina. Y fue eso lo que impulsó y es lo que tanto Uruguay como Argentina están muy escépticos a suspender la vacunación. Si bien la aftosa es un objetivo para alcanzar nuevos mercados y antiguamente la situación de libre sin vacunación hacía que podíamos acceder a mercados de mejor precio de pago, ahora ya no existen. Ya cada vez se están derrumbando y los mitos de libre sin vacunación para poder adquirir mejores mercados. Ahí tenemos el caso de Uruguay, como lo nombré, Uruguay exportando a Estados Unidos, a Europa, Japón, Paraguay lo mismo, Argentina en procesos también de exportación a muchos otros países que son libres sin vacunación, exportando carne, Argentina exportando carne con hueso a China. Entonces no hay limitancia en ese tema del comercio internacional por ser libre sin vacunación. Creo que lo que decía, y vuelvo a reiterar lo que decía un representante de la ARP, muy importante, que la mejor medida para cuidarnos de la aftosa es la vacunación. Y eso lo ha demostrado el tema de los mercados múltiples que ha podido conseguir estos países que siguen vacunando y que no van a hacer cambio en el mercado de comercio o de mercado de exportación de carne si es que suspende la vacunación. Gracias, doctor. Otra pregunta. Me gustaría saber exactamente dónde está el conflicto entre la Federación de Ganaderos de Santa Cruz y el Beni con relación a la vacunación de aftosa, contra aftosa. A ver, vamos a darle respuesta a eso. En realidad no existe conflicto, nada más que falta un poco sentarnos junto con FEGABENI, que se lo va a hacer pronto, a coordinar todas estas estrategias, todos estos protocolos. Es muy importante, nosotros respetamos la decisión del Beni si quiere avanzar. Al final la gestión de riesgo es un tema que tanto los ganaderos como las dirigencias agropecuarias y la autoridad tiene que sopesar en cada caso. En Santa Cruz todavía sentimos que hay muchas tareas por hacer y lo que se plantea al Beni, como lo explicó en la presentación el gerente general Javier Landívar,
es básicamente en el marco del acuerdo se está ratificando muchos puntos y entender de que el traer animales vírgenes vacunales que no han sido inmunizados nunca ya, animales que ya han nacido después del levantamiento de vacunación del Beni, implica un riesgo mayúsculo, no solo para Santa Cruz, para Bolivia. La exportación de Bolivia son 840.000 cabezas que Santa Cruz destina a faena al año, 640.000 son del departamento y más de 200.000 deben de venir fácilmente, salen para fuera del departamento. De esa gran cantidad de animales que vienen del Beni a ser recriados y engordados, y yo creo que las acciones que está llevando adelante FEASACRUZ están protegiendo tanto a ese ganadero, a todo el ganadero boliviano que produce tanto en Beni como en Santa Cruz, en el Chaco, en otros departamentos. Entonces, yo creo que prontamente vamos a poder tener una resolución ya coordinada junto con el SENASAC, en donde se entienda este aspecto de que mover animales a centros de remate es un riesgo que puede ser desastroso en caso de que algo salga mal. El hecho de que venga un predio, se identifique y se vacune, mitiga mucho el riesgo. En biología, usted sabe, doctor, y mucha gente, no existe riesgo cero, entonces tenemos que tratar de que ese riesgo sea lo más pequeño posible y así defender pues la economía de todos los productores. Yo solamente me pregunto qué sería el precio de la carne y de la leche si no tuviéramos mercado de exportación ahorita. Esa cantidad, por más chica que parezca, de 7 millones de dólares que se va exportando hasta mayo en leche y alrededor de 25 millones de dólares, 25 millones de dólares hasta junio también, ayuda a que el precio ese que tenemos en el mercado interno, los productores ganaderos, no se caiga más. Estamos en movimientos duros de la economía. Va a ser un proceso muy complicado salir de esto. Yo creo que hay que hacer énfasis en lo que es la sanidad animal y en lo que es tener medidas sensatas, ¿no? En lo que se refiere a la gestión de riesgo. Excelente, ingeniero, muchas gracias. Otra pregunta, esta está respondida, creo. ¿Cómo lo puedo conseguir el material? Eso ya hemos dicho que va a estar colgado en la página de FEASACRUZ, por lo tanto de ahí pueden bajarlo. El protocolo sanitario que utiliza Brasil en el estado de Santa Catarina es libre, sin vacunación y comercializa hacia los otros estados con vacunación, por ejemplo, Río Grande del Sur, Paraná, Mato Grosso y los otros estados vecinos. ¿Qué hacen en este aspecto de tránsito de animales? Bueno, normalmente lo que sucede en Santa Catarina que es un estado de paso. Todos los animales que circulan hacia Santa Catarina tienen que pasar precintados, en camiones precintados, y no pueden descender en el estado porque provienen de estados que son libres con vacunación. Entonces, la condición de ellos no está supeditada a poder quedarse en el estado de Santa Catarina, ¿no? Ahora, Santa Catarina más es un estado productor no tanto de bovinos, bueno, tiene buena exportación de carne, pero también tiene otras especies a las cuales beneficia que esté libre de fea aftosa, ¿no? No sé si quieren complementar a alguien. La palabra. Sí. Iba a la pregunta cabalmente, ¿no? Por su estatus y reconocimiento que tiene por la OIE, pueden movilizar a cualquier estado con otro estatus inferior al de ellos, pero no así de un estado con estatus de libre con vacunación hacia ese estado de libre sin vacunación, excepto solamente animales para faena directamente, pero no puede haber un movimiento de otro tipo de rubro para comercialización, para reproductores, no hay ese movimiento. Un tema importante con Santa Catarina es que ellos, básicamente su producción es de cerdos, ¿no? Ellos optaron por el estatus sanitario sin vacunación, por los requisitos que tenían los países para la producción de cerdos o de productos. Eso es importante también hacerlo mención. Muy bien, excelente. Hay otra pregunta acá más doméstica que esta, dice:
en cuanto a las casas de remate, o va a decir centros de remate, ¿cómo funciona si uno lleva al centro de remate? Antes tendría que tener el registro sanitario y si yo quiero comprar, tendría que darme una copia del registro para trasladar desde Santa Cruz, para trasladar dentro de Santa Cruz, dice. Tema normativo eso del Regensa sobre el tema de movimientos de animal, ¿no? Hacia centros de remate, ¿no? Obviamente la condición que da la guía de movimiento, para tener una guía de movimiento tiene que tener un registro sanitario que se hace en el SENASAC. Obviamente tiene condiciones que cumplir para hacer el registro sanitario, habilitar una propiedad ganadera para que pueda realizar el movimiento hacia cualquier lugar, no solo centros de remate, tomando en cuenta que esté dentro de Santa Cruz. Pero sí se necesita hacer un registro sanitario que, bueno, la información la puedes recabar más en una oficina local del SENASAC, cuáles son los requisitos para eso. Otra, no podrán ingresar animales del Beni a centros de remates de Santa Cruz. No se puede implementar un sistema de trazabilidad a nivel nacional. Bueno, el tema del tema más que todo no es el tema en sí de la llegada de animales hacia los centros de remate, sino es el riesgo que significa un animal sin inmunidad en un ambiente de aglomeración de animales donde obviamente son animales que han sido inmunizados muchas veces ya por más de 2 vacunas, entonces tienen niveles inmunitarios elevados y obviamente expone el riesgo a animales que vienen sin inmunidad, ¿no? Entonces, por eso es que se ha establecido de que lleguen primeramente a un predio para que puedan ser vacunados y luego de estar inmunizados puedan llegar a los centros de remate. Llegan más preguntas, estamos un poco filtrándolas porque son muchas, ¿no es cierto? Hay otra que dice, si planeo mover animales en agosto desde el Beni a Santa Cruz, ¿puedo vacunar en el Beni estos animales 10 días antes del movimiento a Santa Cruz? No lo va a poder hacer porque, como lo establecí, el camino que está tomando el Beni a ser libre sin vacunación establece que un periodo de un año el Beni no puede manejar vacuna ni puede manejar animales vacunados. Entonces, la posibilidad y el protocolo propuesto por FEGASACRUZ está de que los animales sean vacunados a la llegada a Santa Cruz, obviamente tomando la previsión del tiempo necesario para que el estrés del animal disminuya y la inmunización sea efectiva, ya para que pueda tener a la primera vacunación unos niveles relativos de anticuerpos, ¿no? Dice, si bien ustedes como la Federación de Ganaderos de Santa Cruz aglutinan solo a grandes productores de bovino y que los pequeños, la campaña empieza pero llegan hasta el último criador de ganado, así sea mínima su cantidad. En realidad, FEGASACRUZ aglutina asociaciones de ganaderos, 32 asociaciones territoriales, las cuales aglutinan a todo tipo de ganaderos, grandes, medianos y chicos, inclusive comunidades están afiliadas a las asociaciones. La campaña se la hace de una manera extensa. Normalmente a la preocupación nuestra y a la que mejor atención se hace en las campañas de vacunación son a los ganaderos chicos, porque obviamente no tienen la posibilidad ni la posibilidad de hacer una vacunación por su cuenta. Entonces, las brigadas normalmente de las asociaciones trabajan sobre propiedades chicas y sobre comunarios, sobre todo. Esa es la gran virtud que se tiene la campaña de vacunación aquí en Santa Cruz, ¿no? No sé, Gering, ¿algo más? Aparte de eso, en toda campaña de vacunación siempre está enmarcado en un comité provincial de erradicación de fiebre aftosa, que son las COPESA, donde cabalmente participan tanto las asociaciones de ganaderos, los municipios, comunidades o representantes de comunidades indígenas o de algunas comunidades de pequeños campesinos que estén aglutinadas. Entonces, dentro de eso se hace una programación, una elaboración de un plan local y una aprobación por esta comisión. Y en base a eso se hace un cronograma
de vacunación por municipio, de acuerdo a las zonas o áreas que establezca cada comisión provincial, ¿no? Que son asistidas, como decía el doctor Landívar, por las brigadas de vacunación, que son contratadas por las asociaciones de ganaderos de cada municipio. Gracias, doctores. Hay otra pregunta acá del señor Fabio González, que tiene varios incisos. Sí. Supongo que esta pregunta va lanzada desde el ángulo en que de levantar la vacunación, ¿no es cierto? Dice, Sí. para conseguir estos estatus, contamos con los requisitos previos consignados en la CODESA. Uno, por ejemplo, se ha conformado el equipo técnico, se ha realizado el análisis de riesgo y el impacto en los rubros cárnicos y lácteos. Están disponibles ya los fondos públicos y privados para una pronta respuesta. Se cuenta con la logística y personal para acometer y controlar un brote. Se cuenta con el fondo de compensación. ¿A cuánto asciende ese fondo? Se ha creado el banco de vacunas. Hay un protocolo de actuación eficiente ante un brote. Si todas las respuestas son afirmativas, podremos proceder con el siguiente paso y pensar de dejar de vacunar. Eso es más o menos ya su apreciación final, ¿no? A ver, yo quiero hacer una puntualización. Muchos productores y dirigentes escucho que se quiere poner una fecha límite hasta cuándo vamos a seguir vacunando a los ganaderos. Y yo creo que lo que puntualiza el ganadero Fabio González, al cual saludo, es muy importante. O sea, son todas esas preguntas que hemos puesto en esta presentación en las últimas horas, que tenemos que respondernos, que tenemos que hacerlo, y en el marco de que vamos avanzando en esta guía técnica de trabajo que lo hizo la institución tan reputada como Panaftosa, es que podemos pensar en avanzar en ese estatus diferente de no vacunar para controlar la fiebre aftosa. La fiebre aftosa ya está erradicada de verdad en Sudamérica, salvo Venezuela, que no sabemos qué pasa, Colombia. y Colombia, digamos que ha tenido sus brotes, pero es una enfermedad que ya está bajo control, y la vacuna es una estrategia de control más entre medio. El país que no vacuna, países que no vacunan, tienen estrategias diferentes basadas en vigilancia epidemiológica, control de fronteras estricto, en rifles sanitarios. Usted ve los casos que han habido de enfermedades fuertes como aftosa, EEB, en Europa, en Estados Unidos, en Japón, países con muchos más recursos que nosotros. Ellos, su mecanismo de control ha sido el rifle sanitario, el sacrificio de todos estos animales y enterrarlos, y ahí se acabó la enfermedad, y una serología, como estamos haciendo ahorita con el COVID, de todos los animales de alrededor de donde fue el foco, ¿no? Para garantizar que ya no está presente el virus. Son estrategias distintas, ¿no? Yo no puedo decir libre de aftosa sin vacunación, somos libres de aftosa. Se practique o no se practique la vacunación, son estrategias diferentes, y eso, como países proveedores de proteína animal en el Mercosur, siempre hacemos valer nuestra voz, y yo creo que eso es la discusión que tenemos que ir teniendo. Ya lo venimos proponiendo en muchos años, ir avanzando en todas estas cosas. Lo que se ha hecho, lo ha mostrado Derin también, de tareas por hacer, es el camino que tenemos que andar, y mucho de ello conlleva aportes y sacrificios del sector privado como de la parte pública, ¿no? Porque en esto tenemos que ser conscientes que somos un país que la parte pública muchas veces tiene limitaciones presupuestarias para este tipo de acciones de lo que es la sanidad animal, y nosotros hemos demostrado que una verdadera alianza público-privada, que es una de las pocas cosas de éxito que podemos resaltar en este país. El tema de la erradicación de la fiebre aftosa, la apertura de nuevos mercados, se ha trabajado con distintas gestiones de gobierno, y hay que avanzar en ese sentido. Yo creo que esa debería ser la discusión, no entrar en debates falsos de fechas límites, hasta cuándo vacunamos y todo, y que toda decisión sanitaria y económica que se tome sea en el marco de la ciencia, de la técnica, y no de lo político. La política no puede ingresar en estas cosas. Tenemos que tomar decisiones bajo la premisa de lo que es técnicamente y científicamente comprobado, y para eso están también los entes, tanto de adentro del país como órganos privados, y también de afuera, que siempre ofrecen su ayuda para que podamos avanzar en este cometido.
Muy amable, ingeniero. Eh, Hay otra pregunta, como yo les decía, son muchas, pero en la medida del tiempo vamos a responder, o van a responder los panelistas. Supuestamente el Beni está libre de aftosa, sin vacunación. En este entendido, los animales que vienen del Beni a Santa Cruz son inmunes. Por lo tanto, estos animales deberían ser vacunados en destino en el próximo ciclo para cumplir con la norma en destino y no en el momento de su llegada. Pregunta. No, en realidad, a ver, ya categoría, hace un año que ha dejado de vacunar el Beni, hace un año, entonces ya las categorías menores vendrían sin ninguna inmunidad, vendrían sin ninguna inmunidad. Y es por eso que hablamos de que, bueno, cumpliendo lo que dice la norma y lo que establece el Regensa, necesitamos hacer la vacunación en destino. Obviamente no inmediatamente llegue porque el tema del estrés del animal hace de que no pueda la vacuna producir la reacción respectiva, la reacción de los anticuerpos. Tiene que esperarse que pase lo que es el estrés del animal, que son 5 o 7 días, y luego proceder a la vacunación tal como está establecido en el procedimiento que Fegasacruz ha hecho la propuesta al SENASAC, ¿no? Ese es el sentido. No viene inmune desde el Beni las categorías menores. Pueden ser animales que mayores, como vacas de descarte, que todavía tienen inmunidad residual, por lo que han sido sometidos a muchas campañas de vacunación, ¿no? Muy bien. Otra pregunta, esta más que todo es para el servicio sanitario, ¿no? Pero si está en su apreciación, dice, ¿cuál es la posición del Estado, en este caso SENASAC, siendo el responsable de mantener y mejorar el estatus sanitario en un país, conociendo la posición de 2 departamentos de un riesgo eminente en un brote de aftosa en cualquier momento? Básicamente creo que lo que se debería hacer, idea, es de seguir los pasos correctos y dar los pasos adecuados. Como fue manifestado en la exposición de Goering, hay cosas que se han hecho y cosas que faltan por hacerse. Nosotros estaríamos en el punto de que se hagan esas cosas por hacer. Esas cosas por hacer son muy importantes para hacer el todo de la propuesta para dar el siguiente paso a libre sin vacunación. No podemos exceptuar esas porque creo que en un país con muchas debilidades y sobre todo en el tema económico y presupuestario, tenemos falencias de poder cumplir esos por hacer. Y vuelvo a ratificar y hago eco de lo dicho por la ARP del Paraguay, que la mejor manera de protegernos de la aftosa es la vacunación. Mientras no podamos hacer todo lo que hemos propuesto nosotros y que mi amigo Fabio lo puso en colación, hasta que nosotros lleguemos a cumplir todos esos propósitos, ese plan en completo, es nuestra mejor defensa contra la enfermedad, es la vacunación. Gracias, doctor. Esta pregunta es muy interesante. Todas son evidentemente interesantes. Esta dice, ¿qué beneficio tendría que seamos un país declarado libre de aftosa sin vacunación, aparte del ahorro de la inversión en vacunas? Es como lo establecí, ¿no? Hace un minuto, el tema es que antiguamente, hace unos cuantos años atrás, había ciertas diferencias en lo que es los precios y cotaciones de precio de carne de países libres sin vacunación y países libres con vacunación. Pero eso se ha ido diluyendo en el tiempo y ahora no hay diferenciación de precio en lo que es carne que viene de países con o países sin vacunación. Ya la prueba es esa, que les voy a reiterar lo que consigue Uruguay en el mundo del comercio internacional de la carne, donde, bueno, el sistema sanitario, el mejor sistema sanitario de Latinoamérica a mi manera de entender, mi opinión particular, pero que no ha pensado suspender la vacunación porque no es un problema él dejar de vacunar para obtener mejores mercados.
no es su problema es dar certidumbre al ganadero de que la vacuna, adicionalmente a las medidas sanitarias que está tomando, le va a dar la tranquilidad que la aftosa no le va a volver a afectar en un caso de un brote de aftosa como le afectó en su momento, ¿no? Eso hay que precisarlo y es muy importante, ¿no? Para complementar lo que decía el doctor Javier y en la exposición del doctor Lara también, que algo importante de los mercados de mejor remuneración no es tanto lo que hablábamos, el tema de dejar de vacunar, sino también establecer otros programas de importancia, lo que hablaba también el doctor Lara, en el tema de residuos, tema de bienestar animal, buenas prácticas ganaderas, que te están exigiendo esos mercados, trazabilidad individual para un tipo de mercado, otro tipo de trazabilidad grupal, la que tenemos en el país, para otro tipo de mercado. Entonces, te están exigiendo otras cosas que creo que es mayor importancia ahorita empezar a trabajar en eso para ir ajustando todo lo que es la estructura sanitaria y dar mejor certidumbre a nuestros compradores, ¿no? Gracias, doctores. El doctor Moreno, Eduardo Moreno, pregunta, en el caso de los compartimentos certificados que quieran movilizar sus animales a otro predio en zona libre con vacunación, ¿realizarán la vacunación en el predio de destino o definitivamente no podrán movilizar? Esa es una cuestión que tenemos que sentarnos a establecer y a reglamentar. Como le dije, el tema de compartimento, no conozco un ejemplo de compartimento en bovino. Verdaderamente, de repente seríamos los primeros, si hacemos un compartimento, seríamos el conejillo de India, y hay muchas cosas que tendríamos que poner en claro. Obviamente que el compartimento como tal no puede recibir animales vacunados, porque estaría en una condición como si fuera un país libre sin vacunación. La salida de animales a un predio con vacunación, bajo el concepto que estamos manejando como Santa Cruz, que el estatus de Santa Cruz es con vacunación, es con una alta inmunidad, debería ser sometido a una vacunación saliendo de un compartimento, ¿no? Manejando la lógica que estamos manejando, de salvaguardarnos con la vacuna y de tener una excelente inmunidad comunitaria para que podamos evitar el reingreso del virus, ¿no? Bajo ese concepto habría que establecerlo. Compartimento es tan nuevo, como le digo, que no conozco un compartimento de bovinos que en el mundo. De repente lo hay, pero no lo conozco. Y una de las últimas preguntas ya, ¿en qué condición está entrando en la actualidad el ganado veniano, ya que hasta la fecha no está vigente ni el convenio entre federaciones como el protocolo aprobado por la CODESA de Santa Cruz? Bueno, esa pregunta le respondo que está abierta la campaña de vacunación de aftosa del 39 ciclo, que estaba hasta el 17 de julio, y comunicarles que se ha ampliado hasta el 31. Todo animal que viene del Beni tiene que ser sometido a la vacunación. Había disponibilidad de vacuna y el procedimiento de campaña tiene que efectuarse con los animales que lleguen del Beni. Obviamente que en este proceso donde no hay una reglamentación, una resolución administrativa del SENASAC, eso sí obedece a una responsabilidad como productor ganadero, una responsabilidad de que bajo el concepto que estamos manejando este conversatorio de libre con vacunación y de inmunidad comunitaria, tendremos que asumir de que si yo ya vacuné y estoy recibiendo animales del Beni, puedo solicitar una nueva autorización de compra de vacuna y proceder y vacunar ese ganado veniano que está llegando. ¿Ya? Por ende, nuestra preocupación es que la normativa esté vigente en la propuesta de FEASA Cruz pasando el 31 de julio, es decir, que para agosto tengamos esa normativa aprobada ya por el SENASAC. Bien, hay una pregunta que nos llegó también, dice, las 8 etapas, es un señor anónimo las 8 etapas para levantar la vacunación fue cumplida por el hermano departamento del Beni. Creo que esa es una pregunta que tienen que responder, digamos, la autoridad competente y la dirigencia del Beni. Como le digo, cada departamento, cada dirigencia ganadera
tiene que hacerse responsable de las decisiones que tome en este ámbito y comunicar pues también, ¿no? Porque toda estrategia de esta conlleva beneficios y también conlleva costos y riesgos, ¿no? Yo creo que es muy importante que el productor ganadero, sea de Santa Cruz, de Beni, cualquier parte donde se cambie de estrategia, sea consciente de los beneficios, de los costos y de los riesgos, y si está conforme, de acuerdo en asumir todo eso, digamos, ¿no? Que ustedes han visto el comercio Beni Santa Cruz, es significativo, son casi $100 millones en animales que vienen al año, y eso es lo que también tiene que analizarse en un momento de que se dé un brote, ya sea en Santa Cruz, Beni, en cualquier lugar del país. El movimiento de entre fronteras departamentales tiene que suspenderse de animales, obviamente por el tema de que tenemos que contener primero el brote, y eso implica un daño al sector de ese departamento donde queda aislado, que por un X cantidad de tiempo hasta que el brote sea contenido y no significa un riesgo para la ganadería del país, es que podrá mover. Entonces, yo creo que también es importante que se comunique qué riesgo existe y cómo se está haciendo la gestión de ese riesgo, mediante qué mecanismo, ¿no? Como decimos, tenemos rifles sanitarios, vacunaciones perifocales, cada una tiene sus ventajas y desventajas y sus costos, una más alta que otra, pero también incluir los costos indirectos, ¿no? De un brote de estos. Si tomamos el camino largo y más barato, ¿cuánto sale al productor ganadero tener esa imposibilidad de mover ganado? Entonces, yo creo que es importante eso, que las dirigencias sean las que comuniquen esto. Nosotros, la responsabilidad de FEDASACRUZ, que me toca dirigir en este momento, es que estamos haciendo esta propuesta y comunicándola a todos los ganaderos para que también se conozca hacia dónde queremos ir. Bueno, está importante lo que has respondido. Hay una pregunta importante que la estoy leyendo, que sería, bueno, que la podamos leer y responderla, que dice: ¿cómo afectaría al lugar y a Santa Cruz y Bolivia un caso de aftosa en una zona libre sin vacunación? Es muy importante determinar de que ahora en este estatus que estamos nosotros, estamos todo el país prendido bajo una condición sanitaria uniforme. Las condiciones van a ir cambiando cuando el estatus vaya cambiando bajo resolución de la OIE. Una zona libre sin vacunación establecidos por la OIE es un estatus diferente a que estamos nosotros ahora libre con vacunación. Si es una zona libre sin vacunación aprobada por la OIE y le entra un brote de aftosa, solo le afectaría a la zona libre de friega aftosa sin vacunación, porque hay dos estatus separados. Ahora, como estamos en un solo estatus, lo que le duele a Santa Cruz le duele al Beni, lo que le duele al Beni le duele a Santa Cruz, porque estamos en uno solo. ¿Cuándo sucedería que nos desprenderíamos nosotros? Sería cuando el Beni consiga su estatus de libre sin vacunación y nosotros nos mantengamos en nuestro propio estatus con vacunación. Ahí estaríamos separados. Ya ahí lo que le duele al Beni le dolería solo al Beni, y lo que le duele a Santa Cruz solo le dolería a Santa Cruz. Eso es muy claro. Ahorita en este proceso de transición es lo complicado, porque cualquier cosa puede afectar a todo el país por el estatus que se tiene ante la OIE como país libre con vacunación. Y así, y como corolario de las preguntas, hay una última pregunta. ¿Qué le falta a Santa Cruz para optar a ser libre de aftosa sin vacunación? La propuesta, lo complementa Gary, la propuesta que se hizo está basado en lo que es el plan PEFA. Queremos decirle que hemos tomado nosotros algunas medidas al respecto como sector privado, es decir, encargando algunos trabajos de que vayan avanzando de manera privada, ya por consultorías externas con gente capacitada. Hemos hemos hecho un análisis de riesgo, está el documento de manera privada por FEDASACRUZ. No lo conozco si es que el SENASAC lo haya hecho para Santa Cruz, no lo conozco, pero ya tenemos nosotros uno, vamos caminando hacia eso. Y vuelvo a reiterarle,
¿Qué le falta para llegar a ser libre sin vacunación? No sé, de repente sería de que hay algún mercado exquisito que nos diga que si dejamos de vacunar nos van a pagar $10 o $10,000 la tonelada. No sé, pudiera ser como un objetivo de manera económica que podemos ir caminando hacia eso. Pero mientras el objetivo económico no esté tan tangible y nosotros estemos tranquilos vacunando y teniendo la certidumbre de que la vacuna nos está protegiendo para la reducción de la enfermedad, no veo yo cuál es el propósito de seguir caminando hacia allá. Si bien lo estamos haciendo de manera organizada, hay muchas cosas que lo establecí, lo dije en mi presentación, el tema de la debilidad que tenemos en el tema de vigilancia epidemiológica, lo que le dije, la responsabilidad del ganadero al momento de comunicar las ocurrencias sanitarias hacia los organismos oficiales, el tema de educación sanitaria a todo nivel sobre el tema no solo de aftosa, sino de otras enfermedades que ha estado ausente por muchos años, que tenemos que empezar a trabajarlo. No nos vamos a educar de la noche a la mañana ni porque seamos muy buenos lectores. Alguien tiene que darnos las pautas para que podamos integrar la vigilancia epidemiológica como tal. Privado, en el trabajo, la primera línea, como dije, de la vigilancia epidemiológica, y el sector público haciendo su trabajo, ¿no? Entonces, yo, la verdad, si no hay un mercado que supere la expectativa que Uruguay tiene con los mercados ganados o que Paraguay tiene con los mercados ganados, no veo el objetivo. La verdad, no veo el objetivo poner en riesgo un estatus por querer conseguir ese estatus libre sin vacunación. No sé si alguien quiere acotar más. Sí. No, la palabra, ya creo que las reglas son claras, hay una guía, para eso se la elaboró, para seguir todo el procedimiento en el proceso de transición. Entonces, identificamos qué aspectos nos faltan por trabajar, están claros, y mientras nosotros vayamos trabajando y quemando estas etapas, de acuerdo a esta guía del PEFA, vamos a continuar vacunando. Aquí está el tema de tomar las buenas decisiones. No nos olvidemos que el 2007 tuvimos un brote en Santa Cruz y empezamos a vacunar en octubre, noviembre animales menores y tuvimos un brote en enero. Y no porque hayan empezado a vacunar, mi opinión, no es porque hayan empezado a vacunar en octubre, noviembre los animales menores, sino porque no se hizo un análisis previo, seguramente a detalle y para tomar una buena decisión en ese momento. Entonces la idea es esto, y el compromiso de FEGASACRUZ con el sector ganadero de Santa Cruz es poder llevar estas etapas de manera transparente, responsable y con el apoyo técnico de personas entendidas en esto y el apoyo de expertos internacionales también para que nos ayuden a tomar esta decisión. En el momento que la tomemos, tengamos todo el respaldo necesario para tomar una buena decisión. Sí, creo que las respuestas son muy claras, ¿no? Hay un proceso, esto es un proceso a cumplir basado en las normas y sustentado preferentemente en el tema técnico, a no ser que, como dicen los doctores, hubiese una motivación mayor para acelerar ese proceso. Caso contrario, el proceso marcharía, ¿no?, en su ritmo que se ha pautado. Yo antes de las palabras finales, realmente habernos ilustrado, informado con estas excelentes exposiciones, hicimos el resumen y se ha respondido a muchas preguntas, muchas interrogantes. Se ve, eso refleja que este evento, este conversatorio ha sido muy seguido, ha despertado mucho interés en Bolivia. Entonces yo le voy a ceder la palabra a la licenciada Lema para que si quiere agregar algo más antes del cierre, por favor. Bueno, gracias, doctor. No, a nombre de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, agradecer a nuestros expositores por la información que nos han brindado el día de hoy. También agradecer al doctor Villagómez por su gran apoyo como moderador técnico de este evento y también un agradecimiento a todo el equipo que ha apoyado para realizar este conversatorio virtual. Como comentábamos anteriormente, todo el material que se ha expuesto el día de hoy va a estar colgado en la página web de FEGASACRUZ, www.fegasacruz.org, donde los que gusten van a poder descargar la aplicación,
van a poder descargar el material, el audio y también las diapositivas, y también podrán encontrar el video completo en el canal de FEGASA Cruz de YouTube. Perfecto. Bien, tal vez, gracias, licenciada, el presidente de FEGASA Cruz quisiera dar algunas últimas palabras. Adelante, ingeniero. Bueno, muchas gracias por la iniciativa. Convecruz, como parte del directorio de FEGASA Cruz, ponderamos esta participación e invitar a los amigos ganaderos a seguir evolucionando, digo yo siempre, en la sanidad animal. Tenemos muchas cosas por delante, programas como la brucelosis, el programa de rabia, programa de tuberculosis, que tenemos que apuntalar, mejorar. La sanidad es un camino de nunca acabar. Lo que mostraba Marcelo Lara, el tema de manejo de residuos, o sea, cómo manejamos nuestros medicamentos, nuestros piensos. Si queremos ir entrando a mercados que son de mayor valor, cada vez este tipo de requisitos van a ser la tónica. No menguar, yo pondero mucho lo que ha venido haciendo el sector productivo junto con la parte pública en los últimos años, la evolución en la genética, en la nutrición, en el manejo de los animales, y que eso también genera, digamos, expectativas en el país como un sector generador importante de divisas. Pensamos que este año va a ser récord, y si seguimos haciendo las cosas bien en el récord de producción y récord de exportación, podemos ir alcanzando tropa, como decimos los ganaderos de países que han hecho un buen trabajo. Y por qué no, la ganadería ser también parte de un sector muy importante que genera empleo tanto en áreas rurales como urbanas, intensiva en mano de obra, que beneficia a muchas cadenas, y que tenemos que, como bolivianos, ser conscientes de que las decisiones que tomemos en lo técnico repercuten en lo económico y en el bienestar de nosotros y nuestra familia. Un abrazo grande a todos los amigos que han participado, amigos y amigas, y que Dios nos cuide en nuestras casas, mantengámonos a salvo, tratemos de evitar esta enfermedad que está azotando tan fuerte a nuestra sociedad, y cuidemos de los seres que más amamos, tomando todas las medidas de bioseguridad. Ese mensaje también. Simplemente unas palabras, como en representación de nuestros colegas veterinarios, médicos veterinarios de Santa Cruz, decirles que nosotros como médicos veterinarios y como Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz, nos sentimos muy con el sentido de pertenencia a esa cadena importante de valor de la carne y de la producción agropecuaria en realidad. Gracias, ingenieros, gracias FEGASA Cruz por hacernos parte de estas ideas y actividades importantes. Estamos a la orden. Simplemente decir que anhelamos nosotros, ¿no?, como médicos veterinarios también, esa armonización que tiene que existir, yo creo que en el mundo, en la región y el país, que aquí, pero para eso aquí corresponde una aptitud importante, que en las personas, en este caso los actores principales que son los productores, organizaciones y sociedad en general, de gestionar satisfactoriamente este aspecto, y se debe fortalecer y fomentar esta capacidad en el largo plazo. Nuevamente decirle a nombre del Colegio de Médicos Veterinarios de Santa Cruz, muchas gracias por hacernos participar y estamos a la orden. Gracias. Muchas gracias. Bueno, también queremos agradecer a todos los que nos han acompañado a través de la aplicación Zoom, a todos los que han seguido la señal mediante Facebook Live. Vamos a continuar realizando este tipo de actividades. Nos estamos adaptando a la nueva situación que se está viviendo en el mundo actualmente a razón del COVID-19, y vamos a seguir trabajando por mantenerlos informados y por el sector agropecuario. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Buenas noches.